Bueno, naciendo en una familia de tantos miembros, somos 8 hermanos, 4 hombres y 4 mujeres. Tengo la oportunidad y el privilegio de crecer en un medio de comunicación en Mazatenango, en Radio Indiana. Mi papá vio en mí, ya no lo vio realizarse, pero desde que yo era niña decía que yo era su hija la locutora. Pregunto, ¿había mucho enojo en ti? Mucho enojo porque yo pasé por una etapa de abuso sexual de niña y eso hizo que a mí el mundo se pusiera patas arriba. De esto se puede hablar, Gisela, cuando uno ya ha trabajado. Mientras tanto, da vergüenza, se siente uno sucio, se siente uno culpable y no, a uno le robaron su inocencia. Somos inocentes. Porque quien lo va a hacer se va a valer de trucos muy bajos. Un regalito, un cariñito, un helado, un dulce, un te llevo al cine, te quiero mucho, porque tienen que ganar terreno. Y después, caíste. Déjate tú, ya cayó el niño. Algo adentro quiere ir y decírselo, pero ¿y si no me creen? ¿Y si como es el hermano de mi mamá? ¿Es el esposo de mi mamá? Creo que no hay transformación sin dolor. Pero Tiene que doler el proceso un poco para hacerte salir de ahí. Pero es el dolor de la salida, no es el dolor del mugroso estar en el sufrimiento. Correcto. El sufrimiento es peor porque te acomodas a creer que esto es la zona conocida y por eso es que cualquier cambio nos asusta. Hay una frase que a mí me encanta que dice, estoy bien con la incomodidad del cambio. Hola, soy Gisela Morales, esposa, mamá de 2 hijos, nadadora olímpica guatemalteca y me dedico al emprendimiento deportivo. Soy una mujer que constantemente estoy buscando la felicidad, la realización personal, el crecimiento económico, el conocimiento y la excelencia, sin causar un daño colateral negativo a la prioridad más importante de mi vida, mi familia. Bienvenidos al Agua con Gisela. En este podcast hablaremos sobre la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la vida y cómo podemos aplicar los principios del deporte de alto rendimiento en nuestro día a día. A través de entrevistas con atletas, entrenadores, empresarios y expertos de diferentes áreas, exploraremos los secretos detrás del éxito y cómo podemos aplicarlos en nuestra propia vida. Prepárate para sumergirte en el mundo de la excelencia y descubrir cómo puedes alcanzar tus propias metas y objetivos. Vamos a empezar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Agua con Gisela. Como ustedes saben, estoy muy contenta cada vez que me toca grabar. Es un día muy bendecido y muy agradecido porque tengo la oportunidad de conocer a diferentes personas y crecer y compartir ese crecimiento y ese aprendizaje con cada uno de ustedes. Así que esa es la idea del día de hoy. Y para poder aprender de una mujer maravillosa nos acompaña Carolina Alcázar. Así que bienvenida, Carolina. Gracias, Gisela. Feliz de estar acá. Me siento honrada por el privilegio de venir a compartir con tus seguidores aquello que tú tengas duda, curiosidad o me guíen a mí, mi guía interno, a compartir que pueda hacer para alimentar el conocimiento de quienes hoy escuchen este video o vean este video. Gracias, Carolina. La verdad que, ¿qué les diré? Tuvimos casi que un mini podcast antes de arrancar. La verdad que muy interesante la conversación con Carolina y espero que el poco valor que yo les sacaba en ese mini podcast le podamos duplicar con ustedes en esta grabación, porque el otro fue como el atrás de las cámaras. El quebrador de hielo, nada más. El quebrador de hielo, sí. Pero la verdad que muy contenta, Carolina. Creo que me encantaría, ¿verdad? Obviamente te puedo presentar, pero ¿quién más que mejor tú para presentarte? Llevas muchísimos años atrás de la radio, creo que naciste en Mazatenango, has construido realmente un legado y has dejado una huella como locutora a nivel Guatemala, como mujer. Y creo que si algo me gusta contar aquí es cómo las diferentes personalidades que han estado conmigo se han tirado al agua, se han atrevido a hacer cosas diferentes, porque me imagino, y como me contaste en el previo, antes de que tú te lanzaras no había muchas mujeres o tal vez incluso fuiste la primera mujer en tu familia, porque vienes también de una familia bastante numerosa. ¿Por qué no nos cuentas un poco quién es Carolina Alcázar y cómo esa Carolina de ese entonces, porque pues ahorita vamos a regresar un par de añitos nada más al tiempo, pero que cuentes un poquito cómo se formó esa Carolina del día de hoy? Bueno, naciendo en una familia de tantos miembros, somos 8 hermanos, 4 hombres y 4 mujeres. Tengo la oportunidad y el privilegio de crecer en un medio de comunicación. Yo jugaba alrededor de la música y los discos en Mazatenango, en Radio Indiana. Mi papá vio en mí, ya no lo vio realizarse, pero desde que yo era niña decía que yo era su hija la locutora.
Entonces... Algo parlanchina, ¿no? De chiquita. No, No, era súper calladita. callada. Era por el timbre de voz, probablemente. O ya a nivel de alma, Gisela, donde uno sabe como a qué viene. Y mi papá era súper visionario. Entonces, él o me hizo Inception y él, entonces yo me iba hacia ahí, o era también parte del plan de mi alma. ¿Quién soy? Puedo describirlo de dos formas. Soy un alma que encarnó en este cuerpo que se llama ahora Carolina Alcázar, que está al servicio, que vino a recordar quién realmente somos. Somos luz, somos amor, no yo, todos somos eso. ¿Qué hago? Me dedico a la comunicación, estoy al servicio, he sentido ese llamado desde ahorita en febrero del año entrante, ahorita en el 2026 voy a cumplir el 15 de febrero 30 años de estar haciendo esto, de comunicar, y siento en mi corazón el llamado a ayudar a despertar a aquellos que están dormidos. Hay mucha gente que no le encuentra propósito a su vida, Gisela, que son como muertos en vida. Y ahorita, a raíz de la muerte de mi hijo menor, tengo el llamado ahora a ayudar a los que van a hacer la transición de la vida a la otra vida, al otro reino, a lo que le llamamos muerte. O sea, acompañar a aquellos que están en su proceso de dejar el cuerpo. Entonces, creo yo que todo lo que he hecho en estos casi 30 años ha sido reconectarme con mi esencia, recordar quién soy, trabajar en mí. He hecho mucha terapia, he hecho talleres, leído libros, he viajado a recibir cosas, sacado diplomados, ahorita estoy en una certificación de tanatología, siempre estoy procurando aprender cómo desaprender eso que yo creía que yo era, porque no somos ni lo que hacemos, ni lo que tenemos, ni lo que sabemos. Somos algo más grande que eso. Entonces, en eso me dedico. Ahorita estoy en una pausa, no estoy haciendo entrevistas, estamos sacando al aire A Solas con Carolina, que es un segmento de las producciones mías, donde yo ya no estoy con un profesional, sino que estoy sentada como acá, frente a una cámara, con un tema a desarrollar, donde pongo totalmente vulnerable y mi corazón valiente al desnudo para contarle a la gente qué es y cómo se siente cuando uno vive bajo la sombra del enojo, y todo el daño que eso causa, y cómo es y cómo se siente hacer esa terapia, hacer ese proceso, trascenderlo y vivir, cómo es y cómo se siente también vivir ya sin esa carga tan pesada como puede ser eso. Entonces, el síndrome del impostor, en fin, todo. Son 44 episodios. Oh, wow, qué lindo. Los que tengo ahorita grabados de eso, apenas vamos publicando 7. Eso me da a mí un margen de 10, 11 meses de receso para poder tener en paz mi corazón y prepararme para lo otro, para servir al otro grupo. La verdad que justo hablábamos, Carolina, antes de empezar el podcast, algo que fue lo primero que noté en ti y te dije es, me encanta que tienes una edad muy similar a mi mamá, pero te miras muchísimo más joven, esa energía. Y te pregunté justo, ¿has trabajado en ti? ¿Has tenido terapia o cómo, verdad? Y me encantó lo que dijiste, el estar dispuesta a desaprender y aprender de nuevo. Porque, por ejemplo, yo hablo constantemente con mi mamá y le digo, mami, siento que con los años a veces uno se vuelve más grumpy, más enojado, menos dispuesto a desaprender y aprender cosas nuevas. Y si uno no hace ese trabajo, uno se queda estancado. Nos condenamos a nosotros mismos a eso, a ser grumpy. Total. El enanito gruñón de Blancanieves. Entonces me encanta tu energía y de verdad que si algo me caracteriza es que yo tengo esa mentalidad de crecimiento constante y creo que ahí conectamos. Siempre y conozco cada rato señoras de tu edad y yo digo, me encanta su energía, yo quiero tener esa energía cuando tenga sus edades, porque al final del día qué lindo es poder reaprender y volverte a innovar. Lizzy, mi nieta, que es la mayor, tiene 28 años, dice,
yo quiero ser como tú cuando sea grande. Sí. Ya vas en ese camino porque ya está metida en esto totalmente. Entonces, le digo yo, tú te estás ahorrando años de tropiezos, de malas decisiones, de sufrimiento, porque somos nosotros, al no saber vivir, los que cometemos errores y los sostenemos y nos aferramos a ellos creyendo que es la circunstancia o la otra persona la que tiene que cambiar. Y lo que Total. tiene que cambiar es la perspectiva desde donde uno está evaluando lo que está sucediendo y uno distorsiona la realidad con su interpretación loca. Pues. Totalmente. Y la verdad que hablando de esto, pues me imagino que tuvo que haber en algún momento que hubo un punto de quiebre y que tú tomaste la decisión de, no, tengo que cambiar, tengo que desaprender, tengo que aprender algo nuevo. ¿Qué pasó en tu vida en ese contexto que te hizo el despertar que tú dices? Mencionas mucho la sombra del enojo. Pregunto, ¿había mucho enojo en ti? Mucho enojo porque yo pasé por una etapa de abuso sexual de niña y eso hizo que a mí el mundo se pusiera patas arriba. Okay. Entonces, ¿qué es lo que yo hago desde ahí? Vivir construyendo muros para protegerme, porque el compromiso subyacente que yo tenía son esas cosas que nos decimos a nosotros mismos y de ahí es hacia afuera salimos sosteniéndonos de eso, es a mí nadie me vuelve a fregar la vida. Claro. Entonces, ¿cómo tenía yo que ser? Tenía que estar alerta, tenía que estar a la defensiva, tenía que estar desconfiando, tenía que estar como impenetrable, porque la vulnerabilidad para mí, obviamente Era no un la riesgo. comprendía, yo no la comprendía porque ser vulnerable no, es ser, no lo pone uno en riesgo, lo pone nada más al corazón al desnudo y sin miedo a ser criticado o rechazado porque uno sabe desde dónde está saliendo. Entonces, eso me llevó a mí a pensar que el mundo era un lugar hostil. Entonces, cuando yo me siento, porque yo soy lo que interpreto, estoy sola, tengo que aprender a sobrevivir por mis propios medios, esto no es justo, ¿por qué a mí? Y bla, 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 todo lo que uno se dice desde el estado de víctima, hasta que me dice un día Álvaro, porque yo me agarré también una postura donde Álvaro, tu yo, esposo. Álvaro es mi esposo, donde yo puedo hacer lo que me da la gana, al cabo soy libre, a mí nadie me manda, a mí yo soy ingobernable, bla, bla, bla. Entonces, un día Álvaro me dice, mira Carolina, si tú quieres ser libre, decímelo y nos separamos, pero yo no puedo seguir más con esto. Entonces, ahí fue donde yo empecé a ir a terapia. Y luego, años más adelante, cuando fui a terapia buscando sanar la herida del abuso, años después me dice mi terapeuta, Carol, me dice, tú sos mi primer paciente en 25 años de ejercicio que viene y me tira sobre la mesa. Quiero trabajar el abuso sexual del que fui víctima durante mi niñez de los 4 a los 7 años. Porque nunca. Porque la mayoría llega pero no sabe cómo. No, llegan porque tengo sobrepeso, porque mi relación con los demás, no sé qué, que me va mal en el trabajo. Que hay un abuso. Llegan al punto. No, yo llegué, este es mi problema. ¿Cuántos años tenías en esa época? Eso fue hace tal vez, ahorita voy a cumplir 67. Que no parece. Antes de los 40 probablemente que pasé por ahí. Y entonces es el camino del el viaje del héroe. Total. Entonces, donde yo salí a encontrarme con mis dragones y todos toda mi sombra. Sí. Para poder luchar, que no era luchar, porque no era ver quién podía más, sino que darme cuenta que hasta que no los pudiera ver y reconocer, sí, esta parte de mi vida la que me está haciendo salir a la defensiva. Yo tenía el arquetipo del juez muy desarrollado. ¿Juzgabas mucho? Todo el tiempo. Sí. Porque yo andaba buscando, yo era Robin Hood cuando era chiquita. ¿Salvando a todos o qué? Sí. Porque yo decía, ante todos, cuando yo era niña y veía injusticias en otros niños, yo entraba así de pechito, de frente, y bueno, ¿y a ti qué te pasa? Debido a tu abuso ¿se puede Sí. hablar de tu abuso? Sí. Ok. Sí, lo ¿Fue he de hablado pequeña? por años. Fue de niña, fue de los 4 a los 7 años. Ok. ¿Y fue alguien cercano a ti? Sí, por Ok. siempre es alguien Sí, cercano a me uno, imagino, siempre. ajá. Pero no hubo uno, hubo 2 perpetradores. Entonces, de esto se puede hablar, Gisela, cuando uno ya ha trabajado. Mientras tanto, da vergüenza. Sí. Se siente uno sucio, se siente uno culpable y no, a uno le robaron su inocencia.
Total. Somos inocentes. Y una pregunta, digamos, porque tristemente en el mundo del deporte existe mucho abuso sexual. Y es muy frecuente y nosotros por eso en Waterproof pasamos polígrafos súper estrictos y tristemente de cada 10, 6 pierden el polígrafo por pornografía infantil, por drogas, por licor y pues esos paran en otros lugares trabajando, ¿verdad? Entonces, mi duda aquí es, cuando tú tienes entre los 4 y los 7 años que estás siendo abusada, ¿tú conscientemente sabes que estás siendo abusada o no lo entiendes? No se entiende. ¿Y Tu cómo mente no está para, te diste cuenta tu que mente sí? no está para eso un tiempo después, porque eso lo tienes que enterrar Claro. bajo capas, Ujú. porque tú te conviertes en un sobreviviente Claro. y eso se tiene que cerrar. O sea, como que lo bloqueaste. Mucha gente se muere sin nunca decirlo. Okay. Entonces, cuando yo veo y empiezo yo solita a tener los propios confrontamientos conmigo de, ok, ¿qué me está pasando? Antes de ir con la psicóloga, esto no está bien, obvio. Yo no me quiero separar de Álvaro, pero ¿cómo voy a hacer para que esto cambie? Sola no puedo, ya lo hubiera cambiado. Entonces tengo que poner al desnudo, tengo que ir a decir a terapia, esto es lo que me pasó. Claro, No buscar a ver, ayuda. hacerme la sonza y a ver, investigarme, rascarme por aquí y por acá para ver si por ahí suelto la verdad. Total. No, yo llegué con la verdad por de frente. Entonces, eso facilita las cosas, porque entonces ya empezamos a tratar la autoestima, la valía y todo lo demás, que es lo que uno cree que uno perdió el valor, que ya se vuelve ciudadano de quinta categoría, Total. cuando no es así. Entonces, dentro de las múltiples terapias que hice, hubo una que me ayudó mucho. Cuando me pone, la que me está trabajando me dice, te vas a parar acá frente a mí, cierra tus ojos, vas a visualizar a los dos perpetradores. Entonces, les vas a decir, vamos con uno primero, devuélveme mi inocencia para que yo te pueda devolver tu dignidad. Ay, eso fue Doloroso. no, liberador. hermoso. Ujú. Recuperar yo mi inocencia de niña era como que era algo muy preciado que me había sido arrebatado. Claro. Entonces me lo devuelve y yo le devuelvo su dignidad, igual con lo otro. Yo lloré, pero yo sentí que me salían alas, que yo podía volar a lugares más lejanos y más altos. ¿Por qué? Porque yo ya estaba más integrada, que eso es lo que no estamos. Estamos Integrados. desintegrados. Sí, no hay integridad al final del No, día y es no. integridad en todo sentido, ¿verdad? Sí, entonces hay un pedacito de tu mente, tu cuerpo por un lado, tus intenciones por otro, tus emociones por otro. O sea, estamos como que se estalló un cohete y, ¡puf! Total. Como pica pica, que saltaste por todos lados. Entonces es traernos de regreso primero a todo el cuerpo y después regresar a tu corazón, porque ahí se quedó vacío, ahí se endureció por protegerlo, Claro. no dejaba que permeara el amor hacia adentro ni sacarlo yo para darlo. ¿Y cómo crees que eso, o sea, el abuso sexual influencia mucho en tu forma de crianza? Tú, me imagino, ¿tienes hijas? Distante. ¿Cuántos hijos Una tienes? hija y 4 hijos varones. ¿En algún momento sentís tú que fuiste sobreprotectora o no pueden ir a la casa de sus amigos, no pueden hacer nunca, esto? ¿Cómo lo nunca. manejaste? Lo manejé con los temas como son. Okay, hablándolo Nadie, abiertamente. como son, Sí. nadie tiene derecho a tocarte las partes de tu cuerpo que te cubren tu ropa interior. Correcto. Y si te lo hacen, quien quiera que te lo haga, me lo dices porque te voy a creer. Uh-huh. ¿Y desde qué edad lo empezaste a hablar? Desde que son chiquitos, desde que es que empiezas desde la higiene y empiezas a llamar a las cosas por su nombre. Sí. El pene es pene y la vulva es vulva y la higiene de, entonces no es pajarito, no es, Sí. o sea, no, tienes que llamar a las cosas por su nombre y eso tengo yo con mis hijos, que nos llevamos tan poquita edad. Porque Ana Carolina tiene 50, Alejandro tiene 49, José Guillermo tiene 48, Arturo tiene 44. Entonces, sí, me contabas que quedaste embarazada cuando tenías 15 años. 16. Acaba de cumplir 16 cuando nació Ana Carolina. Sí, una mamá 17 muy joven. con Alejandro, 18 con José Guillermo, 22 con Arturo y 24 con Luis Fernando. Entonces yo a los 24 ya era una mega mamá experta. Entonces, sí, por esa, creo yo que la brecha generacional entre mis hijos y yo es muy pequeña. Claro. Y a mayor tamaño de la brecha, más aureola nos ponemos aquí, más santos. Yo a tu edad, tú a tu edad
papá, mamá era otra cosa. Claro. Hoy son otros tiempos. O yo como mamá, o como abuela, o bisabuela, me actualizo, Claro. o la brecha generacional que se Se va a va hacer a entre ver mis más nietos y grande. mis hijos y mis nietos es cada vez más grande. Entonces, Total. es dejarte de santificar y recordar que un día tú también fuiste niño, puberto, adolescente, adulto joven y que ahorita ya estamos considerados entre los de la tercera edad, cosa que me encanta y me aprovecho. ¿Sí? Con las colas Hago y las todo lo cosas. demás. Y me queda mirando así como esta señora chifla. Señora, esto es le puedo mostrar mi DPI. Y si ya cumplo, usted se disculpa conmigo porque yo ya califico, Claro. ¿verdad? Entonces, es recuperar tus partes, Gisela. Y qué lindo y aceptarte. gracias por contármelo, te lo digo porque creo que pues, constantemente escuchamos casos y casos de casos en círculos cercanos y muchas veces me sorprende que los papás no hablan con sus hijos desde chiquitos de estas cosas y quizá sí. creen que no va a pasar nada malo, pero tristemente a veces desde, o sea, el círculo cercano, el tío, el primo, el maestro, las personas más cercanas a ti usualmente son aquellas las que, digamos, El guía cruzan esa espiritual, línea tu de profesor de natación, tu maestra de no sé por qué. No solo es Total. un hombre a una mujer. Correcto, puede Mujer ser con mujer, hombre mujer, con hombre. correcto. Entonces, creo que, y mi psicólogo me decía algo, el abandono trae mayor riesgo, por supuesto, pero por más que los acompañemos, si los sobreprotegemos y no les hablamos las cosas como son y solo por estar ahí creemos que se va a solucionar, al final somos una muleta, porque cuando no estemos, tenemos que estar seguros que ellos sepan defenderse, poner límites, no permitirlo, decir que no. Entonces me encanta que tú, como yo les digo, empecemos desde chiquititititos. Esto nadie te lo toca. Y me recuerdo una vez que mi hijo fue al pediatra y el pediatra pues tiene que revisar sus partes privadas, pero en esa vez no lo pudo acompañar yo. Y me llama el pediatra, tu hijo no me está dejando revisarlo, entonces te llamo para pedir permiso porque dice que no puedes y nadie me puede tocar las partes privadas. Y yo feliz que mi hijo le había dicho que no al Claro. pediatra. Que aprendan a poner límites. Que aprendan a poner límites. Mi mami me dijo que nadie me podía tocar, incluyéndote a ti. Sí, porque Entonces, quien lo va a hacer se va a valer de trucos muy bajos. total. Un regalito, un cariñito, un helado, un dulce, un te llevo al cine, te quiero mucho, porque tienen que ganar terreno. Sí. Y después, caíste. Pero déjate tú, ya cayó el niño, pero algo adentro quiere ir y decírselo, pero ¿y si no me creen? Ujú, ¿Y si como es el hermano de mi mamá? claro. Es el esposo de mi mamá, es el abuelo, el papá de mi mamá, o sea, siempre es alguien cercano. Claro. Entonces, que no le crean a un niño, lo estás doble lastimando. Total, porque es que uno nunca cuestiona a un niño con esas cosas. Sí. Ahora una pregunta, Sí. has tenido varios despertares, me imagino, o sea, el primero quizá fue a tus 40 y gracias a Dios tengo la oportunidad de hablar a alguien que tiene 67 años porque quizá normalmente hablo con alguien que ya pasó su primer despertar o yo que recientemente siento que acabo de pasar uno junto con mi esposo que justo la misma situación, hubo una infidelidad, mi esposo como que fue infiel y lo hemos trabajado mucho, pero dolió terriblemente y fue un tomar esa decisión, realmente vamos a perdonar y seguir adelante o esto se acaba. Y tuvimos como, sentí como que me quitaran como unos lentes de encima y que ya miraba las cosas más claras y que por fin entendía muchas cosas que yo ya medio percibía, pero que no estaba segura, en fin. Pero estoy segura que va a venir algún otro despertar en alguna otra etapa de mi vida. ¿Qué otro despertar has Para mí, tenido? antes que ese despertar, estuvo el vacío que yo sentía en mi interior porque no coincidía las cosas que la gente dice que si estás bien casada, si tienes casa propia, si tienes carro, si tienes trabajo, si tienes unos hijos saludables, o sea, si todo lo externo es perfecto, tú deberías de ser feliz, tú Claro. deberías de sentirte completa. Y no es cierto, Ujú, porque lo más importante es no te tienes a ti, pero claro. para tenerte a ti, tienes que reconocer a Dios en ti. Y Ujú, entonces cuando tú ya estás dándole ese lugar a Él y es desde ahí, desde donde estás saliendo, entonces ya sales. Es como yo le digo a mi marido, nosotros somos como las líneas del tren que van paralelas, no van sí, uno, no a uno ni lo encima del vas otro. empujando, ni jalando, ni nada, sino que van caminando
uno a la par del otro, eligiendo compartir el mismo camino. Claro. Entonces, yo en el caso de Álvaro me siento amada en total libertad y aceptación. Todavía ayer me decía, yo me reí, ¿verdad? ¿Con qué le digo? Contigo, me dice. Qué Y lindo. se ríe. Entonces, es porque ambos hemos hecho mucho trabajo y cuando nosotros nos casamos, el 21 de septiembre del 74, cuando estábamos afuera de la iglesia, que lo felicitan a uno, alguien que no tuve ni la curiosidad de voltear a ver quién era el que estaba echándonos esa maldición, ahí decía, pobres patojos, con suerte y duran un año. Ah, porque como que se habían Porque yo casado tenía 15, prematuramente no, o... yo tenía 15 y él 18, Ujú, eso estaba destinado, según esa persona, al fracaso. ujú. Y ahorita en septiembre vamos a cumplir 51 años. Entonces, ¿qué te garantiza eso? Pero tener a la par a alguien que cree en ti, que te ama como sos, porque Álvaro después hizo trabajos donde dice, ¿por qué yo quiero que Carolina cambie? Claro. ¿De qué me enamoré yo de Carolina? Ujú, O la amo como ella es, o le doy su libertad. claro. Porque si no, ya no estaría amando a Carolina. Estaría amando en el concepto que yo quiero que Carolina sea. Ujú, Entonces, cuando él me dice a mí un día, hace muchísimos años, me dice, el día que tú ya no querrás estar conmigo, no me tenés que dar ni siquiera una explicación, una justificación. Solo me decís, ya no quiero estar contigo, yo recojo mis cosas y me voy y voy a orar por ti y tu felicidad, porque mi felicidad viene de tu felicidad. Entonces, yo, así música angelical. Entonces yo dije, eso es amor. claro. Amarse, apoyarse, En entenderse. libertad. Ujú, Ahí está Ricardo Arjona que dice que el amor sin libertad dura lo que un estornudo. Entonces, si nosotros no amamos a los que nos rodean como son y necesitamos que sean de otra forma, revisémonos. Porque la que tiene que cambiar somos nosotros. totalmente. La forma en que los miramos. Total. Porque yo lo quiero forzar a hacer lo que no es. Ujú. Lindo, me encanta, Entonces, porque ese fue justamente ese- así es. O sea, creo que al final muchas veces nos pueden pasar muchas cosas. Puede ser una enfermedad, una infidelidad, puede ser el enojo que tú tenías. Siempre hay dos partes y va a salir sí, o sea, es un síntoma, lo que sea Sí. que nos está pasando de algo que no estamos haciendo, lo que Sí, tú decís, no sí. estamos integrados en lo que pensamos, decimos, hacemos y tenemos Y diferentes ¿sabes personalidades. por qué lo primero que sale es el enojo? Porque eso genera fuerza, Sí, pero es una falsa fuerza. claro. Pero ¿qué está sosteniendo al enojo? Miedo. ¿Y cómo trabajaste ¿Y tú qué tu está enojo? sosteniendo el miedo? La tristeza. Y al final lo que realmente tiene uno es una tristeza infeliz Profunda. profunda. Entonces, Claro. solo lo puede decir como capas de cebolla, pelando, pelando, pero como dicen, cuando tú pelas una capa, la cebolla, tus ojos lloran. Ujú. Hacer tus procesos de esos Sí. de interiorización y sanación también va como la Sí. cebolla a hacerte llorar. Claro. Entonces, pero ya no es un llanto de victimización, sino que es un llanto de liberación, Y de empoderamiento propio. sanación. Sí. Total. ¿Y cómo lidiaste tú con el enojo, digamos? Porque el enojo es bien difícil de quitarlo. Cuando mi mamá murió y nos iban a leer el testamento de mi mamá, les digo yo a mis hermanos, ¿por qué no antes de la lectura del testamento tenemos unas sesiones de coaching familiar? Entonces, Julio Laya, que es un famosísimo coach, no sé de qué parte de América del Sur es, pero vive en Estados Unidos, había sido maestro de Gerardo, mi hermano. Entonces, Gerardo lo contactó y por la deferencia que Julio tenía por una de las hijas de Gerardo, que fue su alumna también, dijo sí. Entonces, Julio venía acompañado de Liliana, otra coach. Julio estuvo en las 2 presenciales y Liliana en las otras 2 sesiones individuales ya con cada uno. Entonces, cuando le toca a Liliana conmigo, me dice, Caro, se nota que has trabajado mucho, solo que, pero, dice, y cuando a mí me dicen el pero, ahí viene como la crítica. Antes a mí el pero me daba algo. Entonces, se nota que no has trabajado en algo importante. ¿Qué cosa? El enojo. Yo, Ujú. entonces, ¿tú puedes percibir cuando te vas a enojar? Ujú. Sí. Sí, me empiezas a sentir Sí. físicamente. Entonces, le dije yo, es como cuando estás parado a la orilla de la playa, que si quieres que se te mojen los pies, dejas que el agua te las moje, que te llegue hasta media espinilla, pero si estás descuidado, te salpica y hasta te bota Sí. la ola. Entonces, así es el enojo.
sí lo puedo venir porque mi cuerpo se tensa, mi mente se cambia, o sea, Sí, cambia. respiras diferente, Sí, se pone todo. uno rojo, Sí. quiere uno quitarle la Sale cabeza al rash. otro. Entonces, sí lo sé. Entonces me dejó un ejercicio. Haz toda una lista de cuáles son tus triggers. O sea, qué es lo que a ti te dispara. Claro. Ay, ese ejercicio fue maravilloso porque fue como una red donde yo veía cómo una cosa estaba conectada con otra, que si sentía cuando me sentía impotente, cuando no me sentía escuchada, cuando no me sentía respetada, cuando no me sentía validada, cuando no me obedecían, porque encima la Carolina, controladora y manipuladora, es que yo necesitaba que me vieran como alguien fuerte, Gisela. Sí. Entonces era así como que, ¿Por qué crees que necesitabas eso? porque yo no me había sentido de chiquita protegida. Claro, ya te entendí. Entonces vas sola. Ujú. Y el que va solo, saca tú a un niño a la calle, a que dependa de él conseguir comida, conseguir techo, conseguir que no lo maltraten tanto, porque lo van a maltratar, lo van a abusar, está expuesto a todo. Sí. Entonces, así era como yo me interpretaba a mí. Entonces, todas esas caparazones que yo me puse, a la que lastimaba era a mí. Queriéndome proteger, me lastimaba. Entonces fue darme permiso a llegar al centrito de lo blandito para decir, esto no está contaminado, esto es perfecto, esto es digno, esto es amable, no amable de amabilidad, sino que de que lo puedan amar y puede amar. Claro. Entonces, hay muchos ejercicios, pero previo a eso también había que trabajar el perdón. Y antes del perdón hay que trabajar la aceptación. Sí me pasó, sí fui víctima de abuso, sin calificativo de bueno o malo, pero ya pasó. ¿Y qué quiero hacer con eso? Y llego a la conclusión, Gisela, donde lo que fue el abuso, que fue la herida, resulta que es a través de esa misma herida donde entra la medicina y la sanación. Claro. Entonces empieza todo como a regenerarse desde dentro y mis lentes, el cristal a través del cual yo miraba antes, son esas anteojeras que te pones en la noche le digo a mi marido, prefiero el blackout, entonces las cortinas de blackout. Pero cuando tú te quitas estos... Uno siente que mira, y te quitas, sí, uno siente raro porque uno dice, lo veo todo tan claro porque no lo miraba antes, o sea, sí. te cambia completamente la Y tú vista. sabes que es como con esta taza, tú tenés un dibujo, no, aquí está el mismo dibujo, pero asumamos que tiene diferente dibujo. Tú Ujú. tenés diferente. El tuyo sí dice El Gisela, mío solo solo tiene dice tu ajá, nombre. ajá. Entonces, pero si aquí tuviéramos otra imagen y yo te escribo una cosa y tú describes otra y me puedo poner a discutir contigo porque Sí, pero yo estás solo loca. estoy viendo Aquí esto, dice, pero te estás viendo lo otro, total. sí, entonces, con solo un poquito que nos movamos, eso quiere decir, con solo que nos abramos a querer ver la situación de otra, porque no hay una, hay muchas Total. formas de ver un mismo asunto. Entonces, cuando ya te cambia la perspectiva, te cambia la sensación, Ujú. te cambia tu comunicación, te cambia tu estar. Entonces ya no vas machete en mano viendo ya no quién te la hace, sino quién te la paga. Sí. Y esa libertad solo puede venir del amor propio. En Academia Waterproof seguimos creciendo. Nueva sede Zona 10, sede Interamericana, sede San Cristóbal y sede Zona 16. Contamos con el mejor programa de enseñanza en Guatemala, diseñado por la nadadora olímpica Gisela Morales, impartido por instructores altamente capacitados, piscinas semiolímpicas climatizadas, cómodas duchas y vestidores y un amplio parqueo. En Waterproof te enseñamos a salvar tu vida y a nadar con calidad. Vive la experiencia Waterproof. La verdad que gracias por compartirnos esto. Yo creo que solo en estos minutos de podcast estoy segura que hemos hecho un impacto profundo porque cuántas mujeres no están pasando por una situación igual o cuántas personas se rehúsan a ir a terapia, ¿verdad? A no querer aprender y tienen ese pensamiento limitante. Yo le digo a mi mamá no le gusta ir a terapia, no A la mía no tampoco quiere. le gusta. Yo le digo, mami, es tan importante ir y aprender y a desaprender y a querer aprender a hacer una nueva, más linda versión de ti, pero da miedo. ¿Qué crees tú que a esas personas que resisten el buscar terapia, el buscar ayuda, cómo las podríamos motivar a que busquen esa ayuda, en tu opinión? Que si sienten que su vida está perfecta, así se los esté llevando la fregada, quédense ahí, pues.
Solo diría mi mamá, nomás no te quejes, Carolina. Ujú. Entonces, porque todo tiene solución, Gisela, todo. Pero se requiere de la voluntad de la persona. Sin eso no hay cambio. Sí, no se puede. Porque, ¿qué tiene que hacer primero la persona? No, sí estoy mal. Chamble, necesito ayuda. Ok, si sola pudiera, ya hubiera salido yo de eso. No, no puedo sola. Necesito ayuda. Entonces, ¿qué tipo de ayuda quiero? Pero si mi creencia es como, es lo que yo le decía a mi mamá, y me decía a mí, hija, tú estás loca, ¿cómo crees que yo le voy a ir a contar, a ventilar mi vida con un desconocido? Mami, los desconocidos, o sea, los psicólogos, los psiquiatras, los doctores, no están para juzgarla, Total. están para Para ayudar. acompañarla. Es más, ellos no le van a resolver la vida. Sí. Ellos tienen una serie de herramientas que le ayudan a uno porque uno se quiere salir por la tangente y ellos lo regresan a uno, Sí. a uno. Porque no me digas qué hacer. Si yo me encuentro con un psicólogo que me dice qué hacer, me pongo los tenis y salgo corriendo. Sí, ¿no? Porque no necesito que me digan Bueno, me qué imagino hacer. que tal vez hay algunos que lo hacen que no está bien, pero no No, es así el trabajo. no es correcto. así. Tú tienes que encontrar. El Y camino eso del se otro. busca, sí, eso se busca. Todas las respuestas están dentro de ti. Tuve el gusto de saludar en persona a tu mami hace un ratito y que, viste, mamá, que yo le digo, y le digo yo, sí, no quiero, dice tu mamá, así tajante. Le dije, pero ¿por qué? Entonces, porque no me gusta, Ujú. pero ¿qué hay? Porque uno debe vivir en modo pregunta. Sí. Entonces ¿pero qué hay atrás de no me gusta? ¿Qué es el concepto que sostiene? ¿Cuál es la creencia que sostiene el no me gusta? Ujú. Miedo a la vulnerabilidad, miedo a ser juzgada, miedo a que no pase nada, miedo a cambiar y tengo que dejar esta identidad. Yo era la valemadres, yo era la que aparentemente, yo fui muy calificada de dura, de fría, de indiferente, porque yo mostraba esa Sí, tenías caparazón. levantadas tus paredes completamente Y para es que, forma de defensa. sí, Sí. entonces, pero no, cuando uno que está viendo a alguien que está aparentando ser muy tough, muy duro, es un corazón de pollo pidiendo, ámame. Totalmente. Sí. Entonces dice, ámame cuando menos lo merezca, Ujú. será cuando más lo necesito. A mí me encanta esa frase. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay alguien así, entonces, ¿y qué hizo tu mami? Se quitó de la conversación. Sí, prefirió Entonces, mejor ya no seguir hablando. Sí, porque Ajá. ella se sintió confrontada Con esa realidad. con otra pregunta. Sí. Entonces, hay terapias donde es a base el Theta Healing, por ejemplo, te preguntan y tú das una respuesta y te vuelven a preguntar repitiendo tu pregunta y das otra respuesta hasta que llegas al centro. Pero ¿cuándo saber que ya llegaste al centro? Sí. Te vas a poner a llorar. Totalmente. O Te sea, es que quiebras. va a doler. O sea, Te no quiebras. hay, creo que no hay transformación sin dolor. Pero, Tiene que doler el proceso un poco para hacerte salir de ahí. pero es el dolor de la salida, no es el dolor del Del- mugroso estar en el Correcto, sufrimiento. Correcto. El sufrimiento es peor. ¿Por Totalmente. qué? Porque te acomodas a estar en él, Sí. a creer que esto es la zona conocida y por eso es que cualquier cambio nos asusta. Hay una frase que a mí me encanta que dice, estoy bien con la incomodidad del cambio. La que yo tenía antes de, estoy bien con la incomodidad del cambio, estoy aprendiendo a integrar la vulnerabilidad y la valentía, porque yo me consideraba fuerte. Ujú. De fuerte no tenía nada, lo que tenía unas caparazones horribles. Claro. Yo me presentaba como alguien duro, como alguien invencible, como alguien que ni te metas conmigo que vas a salir trasquilado. Y entonces decía, no hombre, no es así. Entonces, hoy yo me considero a mí una mujer valiente, una mujer vulnerable, que se ama cada vez más, se conoce cada vez más, se da más permiso a ser ella misma. Soy auténtica, me encanta cuando me dicen, qué bonito, tú sos lo mismo en el podcast. Un día le preguntaron en el podcast que en persona, que en el escenario. Le dicen a Álvaro, me estaban haciendo una entrevista en la radio y le dice el entrevistador, ¿qué siente cuando mira a su mujer subida en el escenario en la gran sala del Teatro Nacional? Lo mismo, porque es igual. Nada, dijo Álvaro. ¿Cómo así? Nada. Es que ella es la misma. Sí. Es la misma en la casa, en la radio, en el trabajo, Hay con los integridad. amigos. Sí, ella es que yo le digo,
esto es lo que hay. Totalmente. No, yo me cansé, Gisela, de las máscaras. Sí. Contigo me comporto de una manera, con Joel me comporto de No. otra, con Cindy me comporto de otra, en mi casa me comporto Es de otra. imposible sostener. De ahí cuando ves, me estoy comportando contigo como me comporto con Joel. Y ya Y nadie entonces, se recuerda cómo y las máscaras que usaste y las mentiras que tenés y que las que te decís ya ni te recordás. no. Entonces, nada más valioso para mí que ser yo misma. Creo que tengo mucho para dar, porque no hay otra Carolina, Claro. no hay otra Gisela. Entonces tú viniste a ser Gisela, yo vine a ser Carolina. Y que recordemos eso y lo vivamos como tal, creo yo que enriquece tu vida y la de los demás. Sí. Porque no le decimos a todo el mundo, Gisela, pero decime la verdad. No me mintas. Ujú. Y nosotros mentimos, pero con una facilidad. Sí. Mira, a ver, cuando uno dice que se junta que ve a alguien, ay, a ver, cuando nos juntamos a tomar. Mira, yo gracias a Dios tomé esa decisión. Yo digo, ya no voy a mentir para nada. Yo digo, prefiero decirte, mira, la verdad que no tengo tiempo. Sí. Pero Sí. si es que en algún momento, y si no me quiero juntar contigo, mejor te digo sinceramente, la verdad que somos muy diferentes, yo creo que no hay tema de conversación, pero Sí. prefiero serte Y honesta. a lo mejor a la persona que lo va a recibir va a decir, bueno, ¿y esta qué se cree? Sí, totalmente, no siempre vas a importa. perder, pero No empiezas importa. a tener entonces a las personas que sí quieres Claro, alrededor tuyo. y hacer lo que sí quieres y estar Totalmente. donde quieres estar, no donde lo que Totalmente. los demás están suponiendo que debería estar pasando en tu vida. No, por Dios, ya no. Sí, totalmente, de ¿Verdad? acuerdo contigo. Y qué lindo saber que estamos bueno, yo años antes, pero que estamos en un proceso que yo voy por ahí, de lo que tú ya ¿Qué edad viviste. tienes tú? 37. Ah, solo te digo 30. Ok. Solo. Y un poquito me interesa saber, Carolina, llevas ¿cuántos años en la radio? ¿Empezaste a los Estuve cuántos 25, años? empecé en el 95. Ok, ¿En y la radio? bueno, has visto la transición de la tecnología, de las redes sociales. Todo desde chiquita. De plan, o sea, empezaste como con lo Nací tradicional y has visto cómo el mundo, sobre todo en un medio de comunicación, cómo se ha transformado. No sé, me imagino que te costó un poco del audio a cámaras, Mucho. ¿sí? Ahí friqué. ¿Qué Horrible, sentiste porque el para cambio? mí la radio era mi zona segura. Ok. Es como acá, un lugar cerrado donde estoy yo con el operador y jajaja, y la productora y jajaja, Pero nadie te mira. Nadie me mira. Ujú. Entonces, la voz se presta a que te imaginen más alto, más chaparro, más gordo, más flaco, más viejo, más joven, canche, moreno, colocho, pelo liso. O sea, Te deja la creatividad. sí, cada quien te imagina como su oído cree que tú sos. Claro. Entonces, eso para mí era seguridad. Llegar a la cámara era ponerme algo de arreglarme mi cara, que un poquito de, yo a esto le llamo maquillaje, imagínate. Entonces, yo no hago esto. Yo solo para cosas así y de ahí no me pongo nada todos los días de mi vida, yo ando sin Sin nada, maquillaje. Ujú. sin nada. Entonces, luces, cámara, corten. Acá. Entonces yo era así como, no. Cuando en la radio se iba con todo. Entonces yo le dije a Alejandro, mi hijo, que es mi socio, le dije, solo que adaptame el lugar como que estuviéramos en la radio. Yo tenía como un set de radio. Ujú. Y les dije a mis invitados, aquí no hay cortes, aquí no hay edición. Aquí hay naturalidad, aquí Genuino. hay compartir conocimiento, aquí hay darse uno completo. Sí. Entonces, con todo, con lágrima, con moco, con risa, con carcajada, con error, con tosido, con estornudo, con todo se va. Ujú. Entonces, le dije, yo lo voy a hacer así en el podcast, porque eso me va a dar a mí la libertad que yo traigo de la radio. Eran 25 años haciendo eso. Total. ¿Y por qué dejé la radio? Porque a mí, mi guía interno, al que yo llamo Dios, me dice, es momento de cerrar círculos. Sí, transición. Avanza. Entonces era pasarme al podcast. Entonces tengo 5 años de estar en el podcast. Y era así como que, Jesús, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, Ajá. horrible. Y fue, y yo decía, yo no soy locutora. Yo tenía una locutora de la radio que me hacía mis presentaciones y todo el primer año del podcast. Después yo dije, no, pues yo no soy locutora, yo soy comunicadora. Yo voy a leer con mi corazón y ahora todo lo hago yo. Entonces, yo creo que lo más rico que le podemos dar a la vida, a los demás, es la naturalidad. Totalmente, y ser genuino, ser auténtico, porque imagínate, es como yo, ¿verdad? Tengo aquí varias preguntas que quizá me pueden guiar
pero la conversación se va por otro lado. Por ejemplo, el tema del abuso no estaba cero planificado, pero es un tema de valor, es el tema que podemos dejar a la Y que comunidad. está que arde hoy en día. Sí, totalmente. Entonces yo digo, uno tiene que permitir fluir y ser, es ese arte de ser comunicativo y ser artístico y cómo encontrás en tu naturalidad y no como robot. Ah, no, porque aquí dice la pregunta, te voy Eso a... se vuelve interrogatorio. No, y aparte me cuesta mucho porque hay ciertos invitados que sí me dicen, me podés mandar las preguntas. Yo, ¿cómo te explico que te voy a mandar preguntas que quizá ni te voy a hacer? O sea, te puedo mandar un par, pero... Controladores que le dicen. Sí, entonces me cuesta mucho. Fíjate que tener la pregunta, así tú no se la plantees siquiera, o le plantees de 10, 2, Cabal. les das, diría mi marido, es cuando yo voy a dar una conferencia, siempre llevo hojas en la mano, mi guía. No me gusta la computadora, las quiero en papel. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Me dice, tu muleta. Entonces, para mí, eso, el tener el papel aquí enfrente, me da seguridad. Sí. En un momento se hace un lapsus brutus. De Sí, silencio. uno tiene lapsus Y entonces, brutus de... para uno discretamente su ojito a una línea. Ah, mira, y fíjate Totalmente. que estaba pensando. Sí. Y por ahí se fue. No, o por ejemplo, como yo, ahora yo apunto ciertas cosas que tú Yo has también. mencionado que me parecen súper interesantes o que resuenan conmigo o que creo que es un momento de valor y ignoro todo lo que tenía antes y me voy directo a lo que creo que me gustaría explorar o conocer Sí. más de ti. Fíjate que lo que me habías dicho, que ya no lo terminé, de la transición de la radio a las redes sociales, esto es una maravilla. Llegas a cualquier rincón del mundo. Sí, eso te Sí. quería preguntar. ¿Cómo sentiste esa Yo transición? así, wow. A mí todo me parece wow. Ujú. Me encanta, me gusta vivir mi vida ahora como con la actitud del niño, de dejarme sorprender por la vida, de vivir más desde la curiosidad y no desde la aseveración, Ujú. sino que desde lo que te decía hace un rato, desde la pregunta. Entonces, si yo te hago preguntas a ti, dejo las asunciones. Yo no estoy asumiendo que es Gisela. Correcto. Mejor quiero que ella me diga. Y Totalmente. yo la voy a conocer más desde su respuesta espontánea. Me encanta. Entonces, cuando eso se da, empiezo yo así como que a relajarme y entonces, imagínate, para que yo ya esté sentada frente a la cámara con mi guía y poder hablar con total honestidad. Ujú. Y si tengo que llorar, lloro. Total. Y me limpio mi nariz y mis lágrimas. Y yo no pido perdón Ujú. por llorar. Ay, perdón, me quebré. ¿Por qué voy a pedir perdón por mis emociones? Sí, total. Y sí recibo el comentario de me hizo llorar con su llanto. Como lo lindo que escuché una frase que decía, todas tus emociones son bienvenidas, no todos tus comportamientos son bienvenidos. Entonces me encantó esa frase porque ahora la he aplicado con mi hijo a cada rato que llega a explotar por ahí. Le digo, mi amor, tus emociones son bienvenidas, pero ese comportamiento no. Entonces me ha encantado y es lo que dices, uno no tiene que disculparse de sus emociones porque son Sí. parte de la vulnerabilidad que uno quiere tener Sí. y que uno quiere como dar el ejemplo con sus hijos. Y es solo cómo ajustamos nuestros comportamientos y si la fregamos y si te falté el respeto en algún momento, herví y te dije lo que no tenía que decirte, tener también entonces la vulnerabilidad de llegar, la Con los fregué, hijos eso perdóname. es importantísimo. Ajá, hacerlo. perdóname. ¿Podré ser el papá y como yo soy el papá soy infalible? No, nos No. equivocamos y un montón. Entonces Sí. decirle, mi amor, te lastimé, no era mi intención. Una oportunidad, está mi hija y su esposo en el cuarto y llega Diego y les toca la puerta, abren y les dice, papá, ¿tenés un minuto? Sí, dice, ¿qué pasó? Solo quería que supieras que la forma como me hablaste hace un rato me lastimó. Qué Por lindo. favor, no lo hagas más. Ujú. Mi yerno se quedó con la boca abierta, Sí. pero eso es amor propio. Eso Total. es respeto. Pero lo eso ven es por saber ejemplo. qué querés y qué no querés en tu vida. Entonces es Sí. aprender a poner límites. Qué triste hacerlo cuando ya somos grandes, Sí. porque nos dijeron, nos sometieron. Ujú. En nuestra domesticación, como dice don Miguel Ruiz, nos hicieron bajar la cabeza, nos hicieron creer y tragarnos todo lo que nos Sí. dijeron. Y no es así, es que no todo es lo mismo. Es más, tú y tu marido no son, ¿cuántos hijos tienen ustedes? 2. No son, tú no sos la misma mamá para el primero que para el segundo. Totalmente Él tampoco es el mismo papá para el primero que para el segundo. no. Por la edad que tenían, por las circunstancias, por cómo estaba su relación, su situación económica, todo hace que ustedes dos sean un papá, unos papás para uno y otros Sí, papás para el otro. diferentes, total.
Y aparentemente uno los está criando de la misma manera. Sí. Pero se nos olvida también que los hijos traen su propio temperamento, personalidad, y que su propio lenguaje del amor, y que no quieren ser tratados igual que como en serie, como que todos fuéramos robot. Entonces, todas esas cosas, el ir aprendiendo eso y aplicarlo, porque de conocimiento no te sirve mucho. Y fíjate De que algo aplicación, muy, sí. muy lindo que me dijeron recientemente, me hicieron una pregunta, hablando de preguntas, me dice una persona que conozco, ¿cuándo crees que tú fuiste mejor mamá? ¿Ahora o hace 3 años? Yo, ahora, le digo yo, no, eras tu mejor versión de mamá hace 3 años y ahorita estás siendo tu mejor versión de mamá y en 3 años vas a ser otra versión de mamá, pero no es como que tú ahí decidías ser una peor No, mamá. tal vez sos más consciente. Ahora yo dije ahora porque me siento más consciente, más preparada, con más educación, con más herramientas. Sin embargo, en ese momento yo era la mejor mamá que podía ser en ese momento, Sí. ¿verdad? Pero tendemos a no valorar y a descalificar Sí, lo que hicimos éramos antes, Y totalmente. eso es triste. Fíjate que traía aquí estas hojas porque, obvio, no las voy a leer, pero solo te las quería mostrar que están emplasticadas porque esto es algo. Todas estas hojas, toda esta información, yo la hago todos los días en el sauna. Ujú. Son los nuevos compromisos que yo tengo conmigo, no con nadie, conmigo, por lo que yo quiero experimentar nuevo en mí, mis Ujú. nuevas elecciones. Entonces, si nosotros Pero verlas. si nosotros no nos disponemos a ese cambio, Gisela, Y tú te lo vamos lees, digamos, en voz todos los alta, días. en el sauna. Yo estoy tal, la, 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 ¿Qué significa yo, Casda? Carolina Alcázar Solís de Aguirre. Ok. Yo, Carolina Alcázar Solís de Aguirre. Sí. Qué lindo. Y entonces esa es como tu forma de meditación, por así decir, mientras estás en el sauna. Entonces aprovecho esa media hora que estoy ahí para honrar a mis papás, para bendecir a mis hijos, a mis Qué nietos y a mi lindo. bisnieto, para recordarme que yo puedo salir a la vida tomando nuevas elecciones, porque pasé previo a esto por un proceso de renuncia, Gisela, Ujú. y después aprendí que si yo renuncio a ser una gruñona, no es el camino correcto. Total. Yo debo elegir ser más amorosa, Ujú. que es diferente, porque si renuncio sigo en resistencia, Totalmente. mientras que si elijo estoy en apertura. Y me encanta que lo hayas hecho. ¿Esto tú, digamos, te inspiraste en algo o Mira, te tomaste el estas tiempo de estas inscribirlo dos tú? hojas son el resumen de un taller al que fuimos con Álvaro a Mount Shasta. ¿A dónde? Yo quiero, a ver, ¿me pasas información? Sí, sí, sí. Ah. Entonces fuimos ahí con María del Mar Ríos, que ella es una colombiana que yo entrevisto en el podcast, que ha sido mi guía, mi compañera, mi amiga, mi maestra. Y entonces ella en ese taller de 3 días nos dio material, Álvaro hizo el resumen, entonces me lo comparte, entonces lo imprimo, entonces nos lo repetimos todos los días. Ponele, Lindo. por ejemplo, aquí, si tú, mira esta frase por lo menos. Defendemos nuestra prisión mental y luego nos sentimos víctimas de ella. Ujú. Lindo. O sea, estás creyendo que lo que tú piensas es lo correcto y eso te hace sentir de una manera y no necesariamente buena. Y después te sientes víctima de ese pensamiento. Sí. Pero la que se llevó ahí sos tú. Entonces, como estos son solo recordatorios de cómo yo quiero vivir la vida y como aquí dice, la vida nos invita a abrazar el momento presente, a honrar su perfección, asumiendo completamente lo que experimentamos con humildad y honestidad, reconociendo que si no estamos completamente en paz es porque estamos percibiendo las circunstancias desde el ego, el miedo o el Ya. sentimiento de separación. Me de Dios. sorprendiste y me encanta porque creo que justamente esto que estás haciendo es parte de los pilares que comparten las personas más exitosas en el mundo. Tú entrevistas a personas exitosas y vas a ver ciertos patrones que tienen las personas. Y creo que esto es lo que diría un deportista, su disciplina, su esfuerzo, su trabajo, porque Ese al es mi final del entreno día es diario. tu entreno diario. Y la gente cree que la relación se tiene que dar natural, que la relación no se debería de trabajar, porque si es trabajada, entonces es forzada. Y yo creo que es todo lo contrario. Todo lo que vale la pena merece disciplina, merece constancia. Uno tiene que entrenar su mente a pensar correctamente, porque la mente Sí. te va a llevar a lugares ¿Cuántas décadas oscuros. te has dicho lo viejo?
Y mientras sigas queriendo usar ese argumento pasado, vas a seguir sí o sí tomando las mismas decisiones. Mira esta. Cuando tu paz se vea amenazada o perturbada, afirma lo siguiente: no conozco el significado de nada, incluido esto. No sé, por lo tanto, cómo responder a ello, y no me valdré de lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. Lindo. Me encanta. Entonces, pero ¿qué es lo que hacemos? Ah, no, o sea, a mí la experiencia me dice que cuando uno piensa, uno siente, uno actúa, y no, si cuando tú vas, yo ya vengo. Sí. O sea, preferimos vivir desde la perspicacia y la desconfianza, Sí. cuando la invitación es, Tener fe. cuando me siente contigo, es como me pasó ahorita, porque es primera vez que yo te veía y te estoy apenas conociendo, es con los que ya conocemos desde hace años. Sí. ¿Qué tal si la próxima conversación que tienes con tu esposo lo miras así con cara de Wow, no te conozco. Sí, sí, o sea, porque normalmente lo estamos juzgando desde el preconcepto que ya tenemos de esa persona. Como que estar dispuestos a sorprendernos con las personas que tenemos el y tiempo. conocer algo diferente de ellos. Todo el Pero tiempo. tiene que haber, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa mucho que a veces las conversaciones son muy superficiales. A mí ya me cuesta porque voy a cenas y todo, y la conversación es muy superficial. Y a mí me gusta entrar a esencia, entrar en esa vulnerabilidad, en conocer tus debilidades, tus retos. No sé si estoy pidiendo mucho de mis amigos, pero me gusta la profundidad en las conversaciones. Entonces, tal vez por dónde son ejercicios que yo promuevo en mi casa con los nietos y mis hijos. Es donde los desayunos de los sábados en la casa. Juguemos a que después de desayunar hacemos una ronda, un óvalo, y es donde, a ver, Gisela, ¿qué aprendiste esta semana? ¿Qué te impactó? ¿Qué te pareció así chilerísimo? Y entonces tú empiezas a contar, después es mi turno, después el de Joel, después el de Cindy, Te después enteras de todo todo. lindo. Entonces tú decís, conoces más a la persona, sus gustos, sus hobbies, dónde está puesta su mente, qué le ilusiona, qué le chocó, qué le dio miedo. Abrámonos a conocer a la persona. Bueno, yo me autoinvito a uno de esos desayunos. Yo feliz de que conozcas a mi familia. Fíjate que cuando la gente entra a mi casa, dice así como que, ¿qué hay en tu casa? Ujú. Porque se siente la vibra como muy, muy rico. Y es porque en mi casa hay mucha camaradería, hay mucha risa, hay mucha transparencia, hay amor, hay libertad, Qué lindo. hay permiso de ser. ¿Te costó? Y con esto me gustaría ir cerrando el podcast. Cuando hiciste esa transición, tuviste que dejar ir muchos amigos, porque tu Se van forma de solos. pensar es bien Se van diferente. solos. ¿En algún momento te costó armar tu comunidad de personas y cómo fuiste? Y tal vez aquí para los que están pasando en esa transición y para mí que estoy pasando esa transición y me está costando encontrar a mi grupo de personas, ¿cómo hiciste para ir escogiendo quiénes son esas personas con las que quieres vibrar y estar? Es como pasar por esa fase en la que estás tú, donde fíjate que no tengo ningún interés en relacionarme contigo, Carolina. Entonces, gracias por la intención y el café que me querías invitar, pero no. Ujú. Pero tú te tienes que quedar en paz. No, Pior sí lo dije muy fuerte, Pior sí se ofendió. No. Entonces, hay que pasar por esa parte de qué tú sí quieres para ti. Ujú. ¿Dónde quieres invertir tu tiempo? Dice que deberíamos de hacer inventario de tiempo y valorarlo como el valor que no le Totalmente. damos. Sacar, Sí. Entonces, ¿cuánto vale tu minuto? sí. Sí. Un amigo de mi marido que le hicieron un trasplante y le digo, ¿cómo estás, Salvador? Y me dice, bien, feliz, agradecido con la vida. Y ya cuando me iba a despedir, ay, no te quiero quitar más tu tiempo, le dije, no, yo valoro mucho más que antes mi tiempo, pero contigo no lo estoy perdiendo, Carolina. Contigo estoy aprendiendo, estoy disfrutando mucho de nuestra conversación. Entonces, es priorizarte y ellos se van solitos. Ujú. Y a la vez llegan solos los otros. Ujú. Empieza uno como por osmosis, yo no sé cómo es, pero empiezas a dejar cosas porque se van abriendo nuevos caminos, Total. nuevas personas, y entonces empiezas a relacionarte desde esta transparencia. Y yo no soy de así de muchos amigos, pero los que tengo son de mi alma. Sí, yo también, muy Son, pocos, son pero como hermanos y Ujú. hermanas para mí. Entonces, es rico porque no sentís el tiempo cuando estás compartiendo con una persona así, porque esas cosas que tú decías, ese estado tan vacío de... "Ay, qué sí, hueva". no, prefiero a Entonces, veces no ir a la cena, digo, ay, ahí no, está. ¿para qué? Entonces, ¿qué dice uno? Gracias, pero fíjate que tenemos otro compromiso, no vamos a poder ir. Sí.
porque hay gente que sí es hipersensible. Sí. Entonces es, y algunas vas a querer ir. Sí. Y cuando vayas es disfrutarlas. Es, Sí, yo lo que yo trato no quiero ahora que esta es persona agregar valor a que sea quien un estoy. Pablo Neruda, pero y si me ocupo de ver qué son los gustos de Gisela, Buen punto. ¿qué le atrae a ella? Entonces, si entro desde la curiosidad, o cómo estuvo tu semana, o Sí, siempre aprendiste sacas algo. algo, Sí. te gusta leer, escuchas música, qué música te gusta, a dónde te has viajado, dónde fue tu último viaje, a dónde te gustaría ir, cómo qué pensás de esto, o cómo sentís con respecto a esto otro. Y tú, me dice Carolina, me dice Mario, es que tú a todo el mundo le hablas. Es que, ¿qué querés que hagas? Y a mí me interesa la gente. Yo voy en el elevador y entro. Buenos días. Buenos días. Y así, y peor si estoy en la sala de espera, estoy sentada a la par de alguien. Es así como que, ¿y usted cómo se llama? ¿Te gusta? Sí, sí. Y usted está casado, está casada, tiene hijos, trabaja, ¿dónde está? ¿Qué le gusta? Y cuando llega mi marido, yo estoy en gran conversación. Pero me dices, qué barbaridad contigo, es que no dejas santo parado. O sea, pero ¿y qué hago si a mí me gusta hablar con la gente? Sí, tu esposo es más tranquilo Él y más es excluido. súper ajá. reservado, Sí. súper reservado. Ujú. Entonces ahí equilibramos. Total. Yo soy la mega parlanchina y él es callado. Entonces es como ir buscando. Ese equilibrio. Sí. Lindo. La verdad que, Carolina, me he disfrutado muchísimo tu podcast. Creo que he aprendido mucho de ti. Seguramente lo vamos a repetir porque quiero seguir aprendiendo. Me encanta tu energía, me encanta cómo te expresas, el camino que se nota que has trabajado, el que estás como dispuesta a reaprender, y te admiro porque no conozco tantas personas de tu edad que estén en esa hambre de querer seguir creciendo y conociendo y manteniéndose joven. Tenés una energía muy joven y me encanta. Si me das tu número de celular, yo no soy de invasiva ni nada, y te puedo dar, o si no lo quieres dar también es perfecto, se lo mando a Cindy, el podcast que encontré hoy, que bueno, lo tienen como un audiolibro, pero es una narrativa de 12 pasos de cómo nosotros podemos aprender a sanar nuestro cuerpo, porque tiene la capacidad de autorregenerarse, pero las cosas que hay que tomar en cuenta y cómo hacerla, cada una de ellas. Yo Qué así, lindo, me encantaría. yo Me así, encanta escuchar wow, podcast y yo así, audiolibros y sí, videos. así, re. wow. Es de Paracelso, que es de la época del año 1400, 1500 algo, y entonces yo estoy así con los oídos, yo tengo oídos vírgenes todo el tiempo, así como parabólicas. Wow. Y es que yo sí le digo a Dios, Padre, ¿qué tienes hoy novedoso para mí? Sorpréndeme. Pum, cuando estoy en el gimnasio, abro ¿Y te parece? YouTube, pum. ¿Cómo es eso? Los mensajes subliminales que digo yo, manda Dios. Llegan solos, es Sí. como las nuevas amistades, llegan solas. Gracias, Carolina. De verdad ti. que espero que hayan aprendido mucho de Carolina, así como lo he hecho yo. Al final del día, como les he dicho, el objetivo y el propósito de este podcast es contarles un poco cómo las diferentes personas que están acá se han tirado al agua, esos principios del alto rendimiento que pueden ver, entrenan todos los días en sus diferentes aspectos, su mente, su estado de ánimo, su cuerpo, su energía, su espíritu. Todo es parte de esa integridad y me encanta cómo lo explicó Carolina hoy, así que espero de verdad de todo corazón que este episodio les llene, que les sume, compártalo, denle en subscribe, mándenselo a personas que saben que van a impactar y gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima. Chao. Gracias por ver un nuevo episodio de mi podcast Al agua con Gisela. Recuerda que el éxito empieza tirándose al agua. Espero seguir sumando en tu vida un episodio a la vez. Comparte, suscríbete a nuestro canal y cuéntame cómo este episodio impactó tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.